Buenos días, tardes, noches, madrugadas tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. El día de hoy vamos a ver a la faringe, ¿de acuerdo? Y vamos a describir propiamente las porciones de la faringe. Este es un tema muy interesante, es un tema muy bonito, por cierto, ya que a la faringe, por ejemplo, la describimos como un conducto músculo-membranoso, el cual presenta dos porciones, ¿de acuerdo? Una porción que se le refiere como la porción cefálica y otra porción que se le conoce como la porción cervical. Ahora, vamos a irla estudiando paso por paso, parte por parte. ¿Qué le describimos? Le describimos una porción externa, una porción interna, los músculos que la constituyen, en este caso los músculos de la faringe. Vamos a hablar un poco acerca de la estructura del velo del paladar y los músculos del velo del paladar. Bien, para aquellos que todavía tengan un poco de duda. Ahora, este conducto músculo membranoso viene desde la base del cráneo. Muy bien. Ahora, en la base del cráneo nosotros vamos a encontrar, sobre todo en la apófisis basilar del occipital, un tubérculo, y ese tubérculo se llama tubérculo faríngeo. De ese tubérculo faríngeo, que es donde se agarran precisamente los músculos de la faringe, vamos a encontrar una pequeña foseta que se le conoce como foseta de Luschka. Esta foseta de Luschka va a contener una pequeña porción que se le conoce como amígdala, ¿sale? Faríngea, que es esta de rosa que estoy marcando aquí. Bien, ahora, si yo quisiera ver entonces los huesos, nada más por fines de enseñanza, vamos a poner entonces ahora a esto. Fíjense bien, esta es una base de cráneo visto desde abajo, ¿sale? Entonces esto es anterior, muy bien, y esto es posterior, ¿sale? Nuevamente anterior, posterior, y esto es lo que me interesa que ustedes observen. Esto literalmente es la apófisis basilar. Justamente aquí encontramos ese tubérculo que se llama tubérculo faríngeo. Y justo hacia la porción anterior, entonces es donde encontramos esa foseta faríngea. Ya está. Bien, ahora, ya que describimos entonces esta parte, ahora sí, fíjense bien. Cada porción de ese conducto músculo-membranoso va a tener como relaciones entonces a diferentes elementos, dependiendo de la región en donde me encuentre. Es decir, no es lo mismo que yo describa en la porción de la base de cráneo a la porción en donde se extiende en C6, ¿ya? Porque de hecho incluso nuestra faringe viene desde la base de cráneo hasta C6. Entonces, cada una de esas porciones tiene diferentes elementos anatómicos y son bastantes. Ahora, lo que sí es que esto primero se forma como un canal. ¿Por qué? Porque los músculos que conforman a la faringe, entre ellos los músculos constrictores, tienen la cualidad de sellarse hacia la parte anterior, pero con las estructuras que están por delante, ¿sale? Y entonces aquí van a formar diferentes regiones donde nosotros estudiamos las subdivisiones de esta faringe. Por lo tanto, para muchos, o bueno, para fines de enseñanza, nosotros vamos a localizar entonces lo siguiente. En la primera porción de la región o del segmento cefálico, es más, ¿cómo sabemos cuál es el segmento cefálico del cervical? Porque nosotros vamos a trazar una línea a partir del borde inferior de la mandíbula. ¿Muy bien? Entonces, del borde inferior de la mandíbula hacia arriba se llama segmento cefálico. Del borde inferior de la mandíbula hacia abajo se llama segmento cervical. ¿Bien? Ahora, en las porciones del segmento, ¿sale? Cefálico, vamos a encontrar dos porciones a su vez. ¿Cuáles son? La primera es la relación que tenemos de la nariz con la faringe, y esta primera porción se le conoce como nasofaringe o rinofaringe. Bien, la segunda porción se le conoce como orofaringe, es la relación que tenemos con la porción de la lengua, y la tercera porción que queda hacia abajo es la porción de la laringofaringe. Bien, ahora, entonces, ¿cuáles son las relaciones? Bueno, ya depende mucho de los segmentos, pero nada más como fines didácticos, por delante de la porción vertebral, por debajo de la base de cráneo, ¿de acuerdo? Por detrás de las coanas, por detrás del istmo de las fauces y por detrás de la porción laríngea. Bien, entonces para aquellos que todavía tengan algunas dudas, vamos a ver que esta porción entonces tiene forma de embudo. ¿Por qué de embudo? Bueno, presenta un extremo superior, que es sensiblemente hablando más grande. Presenta un extremo inferior. Ese extremo inferior se va a volver como si fuera un vértice. Bien, por eso es una forma de embudo. Bien, ahora,
Tiene la cualidad, entonces, de, además de presentar estas dos porciones, una porción superior y una porción inferior, una cara posterior, dos caras laterales y las caras anteriores que se continúan con las estructuras que ya mencionamos. Bien, ahora, justo la cara posterior va a formar un espacio entre los músculos prevertebrales y la porción faríngea. Se le conoce como espacio retrofaríngeo. ¿Ok? Ahora, en ese espacio vamos a encontrar por adelante a la faringe, por detrás a los músculos prevertebrales y hacia las porciones laterales unos tabiques que se llaman tabiques sagitales. Bien, ahora, esos tabiques no son otra cosa más que las separaciones entre la porción aponeurótica, ¿sale? Y la porción de la fascia, que se llama fascia cervical profunda. Bien, listo. Ahora, fíjense bien y vamos a empezar por las porciones laterales, ¿de acuerdo? La porción lateral, ¿ok? Del segmento cervical tiene la característica de relacionarse con una porción ósea muy interesante. Aquí lo vamos a ver. Bien, entonces, fíjense bien, esto que voy a marcar a continuación es superior. ¿Ok? Esto es inferior y están viendo de atrás hacia adelante. Por lo tanto, esto que están viendo aquí son las coanas. Esto que están viendo acá es la porción oral, entre ellas la mandíbula, el maxilar superior y la porción palatina. Bien, ahora, ¿qué me interesa? Que en las porciones laterales yo voy a encontrar una intrínseca relación con esta lámina, que es la lámina medial de las apovisteroides. Justo por debajo de la porción de la lámina medial existe un pequeño gancho, que se llama así, gancho de la apovisteroides. En ese gancho vamos a tener la inserción de un ligamento que se conoce como ligamento pterigomaxilar. Bien. Y ese ligamento tiene la característica de llegar hacia la porción mandibular, cerca de la línea miloioidea. Entonces, la lámina interna o la lámina medial de la apovisteroides, la porción del ligamento pterigomaxilar, y después hacia la porción inferior vamos a encontrar la relación con la línea miloioidea. Esas son las porciones del límite lateral, ¿ok? De la porción del segmento cefálico. ¿Con quién se relaciona? Bueno, se relaciona con la base de la lengua. ¿Bien? En la porción lateral vamos a encontrar justo por detrás de la raíz ascendente de la mandíbula a una glándula que se llama parótida. Muy bien. Tiene relación, ¿sale? Con la porción de la carótida. Y es importante porque pasando el ángulo de la mandíbula, la carótida se divide en carótida externa y en este caso es la carótida interna. Bien. Ahora, presenta relación entonces también con una vena que viene desde la porción, ¿sale? Entre el occipital y el temporal, que se llama vena yugular interna, que está cruzada también por esta región. Muy bien. Tiene relación con los pares craneales 9, 10, 11, ¿sale? Y 12. Ahora, el 12, porque literalmente es el hipogloso, es el que se va a dirigir hacia la base de la lengua. ¿Muy bien? Ahora, en el caso del noveno, pues es el glosofaringeo. Literalmente es uno de los que va a darle inervación a la porción faríngea. ¿Muy bien? Tanto a la faringe como a la lengua. Luego, vamos a encontrar a la porción de mi espinal o accesorio. ¿Por qué? Porque se va hacia las porciones del esternocleidomastoideo y es en la porción del trapecio. Y después vamos a localizar, ahora sí, a la porción de mi nervio vago, que desciende sobre mi vena yugular interna. ¿Ok? Que también va a dar inervación hacia la porción, sobre todo entre el velo del paladar, la porción faríngea, ¿sale? La porción óptica y nada más. ¿Bien? Ya está. Entonces 9, 10, 11 y 12. Tiene relación también con una cadena que se encuentra a los lados, ¿okay? De la columna vertebral. Específicamente hablando con una porción que es el primer ganglio cervical y el segundo ganglio cervical. ¿Ok? Ahora, y por último, nosotros vamos a notar que todas estas porciones laterales son las relaciones con las que la faringe, son las relaciones laterales de la faringe. Ahora, si yo nada más entonces integrara una imagen extra, es decir, si yo quitara esto, dejé el dibujo por lo siguiente. Esta es mi faringe vista por atrás. Entonces vean que aquí literalmente tenemos a la parótida,
te encontramos a los elementos vasculares y a los elementos nerviosos de cada lado. Bien, para eso era colocar precisamente esa porción de imagen, que es la misma que la que estoy metiendo en este punto. Bien, sale pues. Entonces vamos a quitar ahora esto. Y ahora vamos a ver que en la porción cervical, sale pues, en el segmento cervical tenemos la relación con el hueso hioides. ¿Ok? Vamos entonces a colocar una imagen para que entonces se pueda notar cómo es la relación. ¿Ok? Quitamos esto y ahora vamos a poner esta imagen. Bien, entonces esa es la porción que le corresponde al borde inferior de mi mandíbula. Esta es mi mandíbula. Bien, entonces, ¿cuál es la relación lateral? Bueno, vamos a encontrar entonces la relación con las astas mayores del hioides. ¿Ok? Que aquí están. Listo. Tiene relación entonces con el ligamento tiroideo lateral. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues es que esta porción es mi tiroides. ¿Sale? Mi cartílago tiroides. Entonces, justamente aquí vamos a encontrar ese ligamento que se llama el ligamento, ¿ok? Tiroideo lateral, ¿ok? Que tiene que ver con la porción del tiroides que va hacia abajo, ¿ok? Ahora, luego vamos a encontrar al borde posterior, ¿ok? De la lámina del cartílago tiroides, que tiene que ver precisamente con los músculos, ¿sale? Constrictores de la faringe, que es parte de estos, de hecho es el constrictor inferior de la faringe. Y también tiene que ver con el cricoides. Literalmente aquí ya no lo vemos, pero esquemáticamente está aquí. ¿Oyen? Con la porción de mi cartílago cricoideo. Ya está. Listo. Ahora, ¿con quién se relaciona entonces esta región en específico? Bueno, se va a relacionar entonces con mi porción de mi arteria carótida, ¿sale? Común. Porque acuérdense que pasando toda esta región, ¿ok? Ya debe de estar bifurcada, ¿ok? Ahora, luego nosotros vamos a localizar entonces a lo que es mi vena yugular interna, que pasa por aquí. Y también vamos a encontrar a la porción de mi glosofaringeo, ¿ok? Que va a llegar a inervar toda esta porción. Estas son las porciones laterales del segmento cervical. Listo. Ahora, ya entonces mencionamos cómo estaba dividido. Bien, ahora, lo único que sí hay que recordar es que en la porción interna o en la configuración interna, ahí es donde verdaderamente vamos a dividir las porciones de, ¿sale? La famosa orofaringe, rinofaringe y laringofaringe. Entonces vamos a regresar a la imagen que teníamos al principio para poder observar entonces lo siguiente. Justo aquí vamos a notar que la rinofaringe está constituido como si fuera un cubo. ¿Qué le describen a un cubo? Un techo. ¿Sale? En el techo que encontramos, pues a la amígdala faríngea. Asimismo como la aponeurosis de la porción faríngea y las inserciones en la base de cráneo. Bien, 2. En la porción del piso, el piso es virtual hasta que el velo del paladar, que literalmente es toda esta estructura que estoy marcando aquí, cierre virtualmente este espacio, ¿ok? Ahora, es parte del piso. Ahora, luego encontramos la pared posterior, que está conformada por el músculo constrictor superior de la faringe. Luego vamos a localizar a las paredes laterales, que en las paredes laterales vamos a encontrar las siguientes estructuras. 1. Vamos a encontrar dos pliegues, un pliegue que queda por la parte anterior y un pliegue que queda por la parte posterior. Ahora, el pliegue que queda por la parte anterior se le conoce como el salpingo palatino por la relación con el velo del paladar, mientras que el pilar posterior, ¿sale? El pliegue posterior se le conoce como salpingo faríngeo. En medio de estos dos vamos a localizar un agujero y ese agujero se le conoce como el agujero de la trompa de Eustaquio, ¿sale? O simplemente el agujero de la tuba auditiva. Alrededor vamos a localizar esta estructura que se le conoce como el rodete. Muy bien, el rodete de la tuba auditiva. Muy bien. Ahora, por encima encontraremos una pequeña fosita que se le conoce como fosita supratubárica.
¿Muy bien? Y justo rodeando todo ese espacio, en la parte más profunda, vamos a encontrar una fosa que se le conoce como fosita de Rosenmüller. ¿Sale pues? Ahora, justo en toda esta región vamos a localizar tejido linfático, tejido linfoide. ¿Bien? Cuando encontramos ese tejido linfoide, entonces vamos a verificar que ese tejido linfoide se puede alojar tanto en esta región como alrededor, justo en la fosita de Rosenmüller. ¿Sale? Eso es conocido como la amígdala tubárica. Entonces ya tengo la amígdala faríngea y ya tengo la amígdala tubárica. Bien, ahora, eso es lo importante en las porciones de la rinofaringe. Bueno, vamos a cambiar entonces, ahora vamos a quitar esto. Listo. Entonces, nada más como referencia, la fosita de Rosenmüller es todo el espacio que queda tanto por atrás como rodeando a toda esta región. ¿Sale? Dentro de esa fosita, entonces ahora sí vamos a encontrar al rodete, a este orificio, que es el de la trompa de Eustaquio, y a los dos pliegues, ¿de acuerdo? Ya está. Listo, esas son las paredes laterales. Ahora, eso al menos es parte importante de la región de la rinofaringe. En el caso de la orofaringe, ahora, nuevamente, como dimensionamos, esta parte que nosotros encontramos en la región superior es virtual porque literalmente aquí encontramos al velo del paladar. Bien, ahora hacia abajo debemos encontrar la porción del hueso hyoides con una pequeña porción que es la epiglotis. Bien, hacia la parte posterior nosotros vamos a localizar la porción de la articulación atlanto-axoidea, ¿de acuerdo? La porción de C2, C3, ¿ok? Y la porción de C4. Ahora, luego vamos a encontrar ahora una fosa que se encuentra en la parte lateral, que son las paredes laterales. Esa fosa se le conoce como fosa amigdalina. Muy bien, que ese es uno de los elementos más importantes de esa región. Ahora, la fosa amigdalina entonces tiene la característica de estar formada por lo siguiente. Primero, ¿se acuerdan de los pliegues que se forman en la parte superior? Bueno, pues aquí se forman otros dos pliegues. Estos pliegues, ¿ok?, van del paladar a la lengua. ¿Sale? Por eso se llama pilar palatogloso. En este caso no es un pliegue, pero es un pilar. ¿Sale? Pilar palatogloso. Hacia la parte posterior se le conoce como pilar palatofaríngeo. Hacia la parte inferior vamos a encontrar un pliegue que va entre la epiglotis y la lengua, que se llama pliegue glosoepiglótico lateral. Hay dos pliegues laterales y uno medial, en este caso los laterales. ¿Muy bien? Ahora, luego nosotros vamos a encontrar, ¿ok?, al famoso velo del paladar. Y el velo del paladar está estructurado, uno, por la úvula, ¿ok? Y dos, bueno, pues precisamente por la caída del mismo velo del paladar. Bien, ahora, ¿qué tiene relación entonces con la aponeurosis intrafaringea? Es una característica sumamente importante. Ahora, dentro vamos a encontrar otra amígdala. Y esa amígdala se le conoce como tónsila. Bien, algunos les van a decir como fosa amigdalina, y está bien dicho, porque amígdala y tónsila para fines estemáticos es lo mismo. ¿Sale? Nada más que este es un poco más grande que el resto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Fíjense bien, nota, no vayan perdiendo de vista las amígdalas porque vamos a ver algo que se llama anillo de Waldeyer. Entonces, no pierdan de vista cuáles son las amígdalas que ya vimos, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos cuáles son los límites de nuestra fosa amigdalina. Ahora, en el caso de la amígdala palatina, que literalmente nosotros la encontramos aquí arriba, tiene la característica que es una masa de folículos y que es una almendra alargada. Bien, ahora, entonces va a presentar una cara interna, una cara externa. La cara interna va a mirar hacia la porción de la cavidad faríngea, ¿ok? Esa es la que le dicen que es amamelonada, ¿bien? Y va a tener unas porciones irregulares, ¿de acuerdo? Esa es una característica sumamente importante. Ahora, la porción externa está formada por una pequeña cápsula que se llama cápsula amigdalina que separa, ¿sale?, los elementos de la faringe por tejido celular laxo. Bien, ahora, justamente en esta región vamos a encontrar algunos músculos que nos van a delimitar precisamente esa parte. Entre ellas, una porción que se le conoce como el famoso músculo amigdalogloso, ¿ok?, que literalmente va a cubrir toda esta región.
Luego, el músculo constrictor superior de la faringe, que es el que va a ayudar a formar las paredes laterales y va a cerrar este espacio. ¿Ok? La fascia perifaringea y la fascia intrafaringea. Bien, y en todo caso, las arterias carótida interna y externa. Bien, que son las porciones laterales que delimitan a ese espacio y que tiene que ver con la amígdala palatina. Muy bien. Ahora, esa es una de las características fundamentales de esa región. Ahora, en la región laringea, que es la parte inferior, literalmente la relación empieza desde la porción del hueso hyoides hasta la porción de la sexta vértebra cervical. Muy bien. Ahora, se relaciona por delante con la laringe, ¿ok? Sobre todo con la porción de la epiglotis, el aritenoides y el cricoides. Y hacia los lados, unos canales que se llaman canales faringeos. Ahora, para esto, vamos a quitar tantito esta imagen. Vamos a quitar esta también. ¿Ok? Y una imagen que me va a interesar mucho que vean, precisamente es esta. Vamos a quitar esta. Entonces nada más vamos a cambiar un poquito que se vea un poco más arriba. Listo. Y entonces aquí vienen esos canales. Bien. Ahora, el músculo que ustedes van a ver precisamente que está abierto son los músculos constrictores de la faringe. Aquí vienen abiertos. Esta es la porción epiglótica. Esta es la epiglotis. Bien. Esta porción es la de mi cartílago cricoides. Bien. Aquí entonces nosotros vamos a localizar a mi porción de mis aritenoides, justamente en esta región. Muy bien. Y hacia los lados, los canales que están aquí, que se le conocen como faringolaringeos. ¿Ok? Esa es la porción de la laringofaringe. Bien, ahí sí no hay mucho que describir. Ahora, lo que sí es importante es que observen. Ahora, en este punto que yo voy a marcar, esto es el velo del paladar. Bien, aquí vamos a encontrar la porción de la base de la lengua y aquí vienen los pliegues glossoepiglóticos laterales. El medial no lo veo porque tendría que caer la epiglotis. Bien, entonces todo esto aquí vamos a encontrar a mi nasofaringe, a mi orofaringe y a mi porción de mi laringofaringe. Y hacia las porciones laterales, esto que está aquí, son los dos pliegues que les mencionamos un momento. Aquí, y esta porción que vamos a poner de verde es donde se encuentran las amígdalas. Bien, ahora fíjense bien y abusados. Velo del paladar, ¿sale? Es el velo del paladar, la úvula y después los dos pliegues, ¿de acuerdo? Esos dos pliegues, ¿okay? Que dijimos que era el pilar palatogloso y el pilar palatofaringeo, forman algo que se llama istmo de las fauces. Bien, entonces el istmo de las fauces, vamos a ponerle fauces, es la porción del límite anterior, ¿ok? De nuestra orofaringe, que es una cualidad muy, muy importante. Bien, ahora, justamente, fíjense bien, amígdala faringea que está hasta la base del cráneo, amígdala palatina, amígdala lingual que está literalmente en la parte posterior a la lengua. Luego, las tónsilas, ¿ok? Y la porción de la amígdala tubárica, que está hasta las porciones a los lados, van a formar algo que se llama anillo de Waldeyer. Entonces, esto, 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 forman el famoso anillo de Waldeyer. ¿Sale? Amígdala faríngea, tubárica, palatina y lingual. Son las porciones que nosotros encontramos alrededor. Ahora, hay un segundo anillo que se le conoce como anillo de Bickel. ¿Ok? Bickel se escribe así. Ahora, ese está formado por la porción de la amígdala lingual, la amígdala, ¿sale? La amígdala palatina y los folículos del velo del paladar. ¿Ok? O sea, este anillo chiquito. Entonces, el chiquito se le conoce como anillo de Bickel y ya el grandote se le conoce como anillo de Waldeyer. Bien, ¿para qué me sirve? Bueno, pues son todos los linfáticos que están precisamente constituyendo a mi línea de defensa. ¿Cuáles son los que se inflaman primero? Pues estos son los que siempre nos dicen tengo anginas. Bueno, pues las amígdalas, ¿ok? Las tónsilas, las famosas tónsilas. Listo. Ahora,
¿Qué pasa con el velo del paladar? Bueno, el velo del paladar está constituido por una lámina fibrosa, por músculos y mucosa. Ahora, lo que nosotros vamos a conocer es que la lámina fibrosa o aponeurosis palatina es una membrana fibrosa que se continúa con algo que se le conoce como bóveda palatina, que es la que se dirige hacia la parte anterior. Ahora, se va a insertar por delante, vamos a cambiar nada más para que noten la imagen, por delante con el palatino, ¿de acuerdo? Y también tiene que ver con los ganchos de la lámina, ¿ok?, interna de las apófisis pterygoides. Entonces, literalmente el velo del paladar se agarra aquí con el palatino y las porciones de las apófisis pterygoides, la lámina interna de las apófisis pterygoides. Esa es la porción de la lámina fibrosa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los músculos que forman a la porción del velo del paladar? Bueno, vamos a encontrar, entonces, vamos a cambiar la imagen nuevamente para dejarla en la que estábamos, ahí en esta. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, primero, vamos a encontrar a uno que se le conoce como el periestafilino, ¿sale?, interno. Vamos a encontrar otro que se llama periestafilino externo. Ahora, estos músculos lo que van a hacer es darle la vuelta y a formar el paladar, ¿ok? Ahora, los nombres actuales, para aquellos que todavía digan, bueno, es que como que no los encuentro en los libros, bueno, el periestafilino interno se le conoce como elevador del velo del paladar, ¿sale? El periestafilino externo se le conoce como tensor del velo del paladar, ¿ya? Tenemos músculos que van hacia las porciones laterales y dichos músculos son los que van a ayudar a sellar este espacio, ¿de acuerdo? Que se le conoce como faringoestafilino, que son las dos porciones laterales, y otro que se llama palatoestafilino, ¿sale? Son los que van a ayudar a cerrar las paredes laterales. Y por último, tenemos un músculo que viene de la lengua, ¿sale?, y que se viene hacia las dos porciones laterales, que se llama palatogloso, ¿ok? También le dicen glosoestafilino. Ya está. Entonces, estos son los músculos que ayudan a formar al velo del paladar, sin contar al músculo de la úvula. Bien, úvula significa pequeña uva. Bien, entonces, este pequeño paladar, o bueno, toda esta porción palatina, tiene varios músculos, ¿ok? No nada más es como así. Bien, ahora, en el caso de los músculos de la faringe, ¿ok? Los músculos de la faringe van a dividirse en dos porciones. Músculos que van a ayudar a elevar a la faringe y músculos que van a ayudar a comprimir a la faringe. Entonces, esos músculos que van a ayudar a comprimir a la faringe se le conocen como músculos constrictores de la faringe, que van a cerrar el espacio de la faringe. Y los que la van a elevar se llaman músculos elevadores de la faringe. Ahora, vamos entonces a cambiar un poco la imagen, ¿sale? ¿Por qué? Porque esto sí necesitamos verlo desde la porción cerrada de la faringe. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Miren, este músculo que viene desde la base del cráneo se abraza a las apófisis pterygoides y va a llegar justamente hacia las porciones laterales del dioides. Todo esto es el músculo constrictor superior, ¿sale?, de la faringe. Todo esto. El siguiente es el músculo constrictor medio, que se va a abrazar del músculo constrictor superior de la faringe, se agarra propiamente de la porción del hueso ioides y se va hasta abajo, hasta las porciones laterales del tiroides. Bien, este es el músculo constrictor medio. Y el constrictor inferior, pues simplemente es el que viene hacia abajo, ¿ok? Se va a agarrar desde las porciones del tiroides y va a agarrar también a las porciones del cricoides. Hasta ahí se va a abrazar. Bien, ahora, algunos hacen referencia que los músculos constrictores, también el amigdalogloso, es parte de los músculos de la lengua, tiene un pequeño fascículo que va a ayudar a agarrarse precisamente de esta región. Bien, sale pues, esa es una característica importante de esa parte. Ahora, bueno, vamos a quitar entonces ahora esta porción. Entonces ahora vamos a quitar esto y no olviden, son tres constrictores, el constrictor superior, medio e inferior, ¿de acuerdo? Ahora, y algunas porciones del músculo amigdalogloso, eso es extra. Ahora, ¿cuáles son los músculos
que van a ser elevadores. Bueno, hay músculos que pertenecen a un ramillete que se le conoce como ramillete de Riolano, ¿ok? Que literalmente proceden desde la porción de la apófisis estiloides. Justamente aquí tenemos esta porción. Ahora, esa porción, este músculo que están observando aquí, es uno de esos músculos del ramillete de Riolano. ¿Bien? Ok, el ramillete de Riolano está formado por 3 músculos. ¿Ok? ¿Cuáles son? Todos empiezan con estilo. ¿Por qué? Porque empiezan en la apófisis estiloides. ¿Ok? Entonces, ese músculo que acabo de marcar, pues va a la faringe. Entonces se llama estilo faríngeo. El otro es el estilo oioideo y el otro es el estilo gloso. ¿Ok? Ahora, el que me interesa, pues simplemente es el estilo faríngeo. Ahora, en la porción de la región petrosa del temporal, vamos a encontrar otro músculo, ¿bien? Que se le conoce como músculo petrofaríngeo. Es pequeño realmente, relativamente hablando el músculo. ¿Ok? Ahora, y por último, tenemos una porción que se le conoce como el músculo faringoestafilino. ¿Ok? Que son literalmente estas porciones que estoy marcando en esta región. Ya está. Listo. Entonces, músculo faringoestafilino, ¿sale? El estilo faríngeo y el petrofaríngeo. Son los 3 músculos que nos van a ayudar a generar la elevación de la faringe. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de generar la basculación, el objetivo de ayudarnos a la deglución, ¿ok? Que es una de las características importantes. Listo. Pero bueno, 31 minutos, la verdad es que es bastante. Entonces, vamos a dejar el video hasta aquí. Ya vimos cómo está conformada esta porción. Y en el siguiente video veremos la irrigación, la inervación y el drenaje venoso de mi porción faríngea. Espero que les haya gustado este video. Compártanlo. No olviden comentar si es que tienen alguna duda o pregunta. No olviden también suscribirse y activar la campanita para nuevas notificaciones. Muy bien, así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.